A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Sonó el timbre y al acabar la última hora se alzó un rugido como si el aula se descosiera y todo el mundo salió armando bulla igual que en la hora del recreo. Vi como una niña al salir daba una patada al respaldo de la silla de Kojima, que todavía no se había levantado. Kojima pegó un salto y se quedó rígida en su sitio. Poco después de que se marchara el grupo de chicas de siempre, ella salió despacio del aula llevando un montón de libros y bultos en la espalda y en la mano. Seguí la escena con la mirada y cuando empezaba a embutir en la cartera un fajo de fotocopias, uno de los esbirros de Nino Milla me pegó de repente un golpe bestial en la nuca. Con el rebote me mordí la lengua. Me clavé las muelas con tanta fuerza que se oyó un crujido y me paralizó por completo. La base del cráneo se me quedó rígida por el dolor. Ni siquiera podía cerrar la boca. Mezclado con la saliva, el sabor a sangre empezó a extendérseme por la boca y el entumecimiento de la lengua no daba señales de disminuir. Sentía punzadas de dolor en la cabeza, como si me palpitara. Lo único que podía hacer era ir tragando la sangre que me llenaba la boca. Las voces se fueron alejando. Incapaz de moverme, me quedé solo en el aula desierta. Entonces oí un débil silbido y comprendí que alguien se acercaba por el pasillo. En el acto reflejo, traté de esconderme debajo del pupitre, pero no tuve tiempo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la República de las Letras en este sábado del mes de julio del año 2023 para analizar este libro que se llama Heaven de Mieko Kawakami. Nos preguntábamos antes de salir al aire quién fue, pero no con no en un sentido de curiosidad, sino a quién se le ocurrió leer esto. En fin, ya lo vamos a comentar. Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Alberto Mayol. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Antonella. Sí, aquí estamos. Bueno, antes que cualquier cosa, hay que partir diciendo que hace pocos días estuvo de cumpleaños Kawakami. ¿Kawabata? Alberto Mayol. Feliz cumpleaños, Muchas Alberto gracias, Mayor. muchas gracias. Compañero querido. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Lo regaloneamos harto ese día. Sí. También, Corresponde. También estuvo de cumpleaños mi hijo Alessandro, así que le Un Exactamente. abrazo a estamos de cumpleaños Alessandrito. consecutivamente. Lo máximo. Sí. Muy bien. Muy celebrados. Así es. Bueno, ustedes pueden a través de las redes sociales dejarle sus saludos a Alberto y todo eso. Y sus amenazas también. Sí. No será la primera vez. Bueno, vamos a decir muy brevemente sobre este libro que es tiene varias maneras posibles a través de las cuales entrar. Voy a decir muy sucintamente algunas que se me ocurren. El libro en un sentido literal trata de la historia de dos amigos en el colegio que están sometidos permanentemente a bullying, ¿no? Pero como la novela es del 76, ahí instala una primera pregunta. Parece que uno usa la palabra bullying retrospectivamente porque, por lo menos en Chile, la palabra bullying no existía hasta avanzados los 90. Y es muy complicado cuando no existía una palabra para nombrar lo que en este libro ocurría, que era un maltrato sádico, permanente, sistemático contra estos dos niños. Entonces, por un lado, es una historia de mostrar la crueldad del colegio. Parece que esa es la reedicción, no lo sé. Vamos a chequear. Vamos a chequearlo. Ya, porque Antonella me dice que es del 2009. Bueno, no importa eso. ¿Qué importa? Podemos decir que es un anglicismo.
Claro. Pero sí, por un lado, muestra la crueldad a la que pueden llegar las comunidades escolares, los cursos, los compañeros en la niñez y en la adolescencia, que es al mismo 2009. tiempo... 2009. Sí. Que es al mismo tiempo la edad más frágil de los niños, ¿no? Sí. Por lo tanto, está por un lado todo ese mundo de crueldad, de chicos despiadados, de un mal además que se despliega sin que ellos mismos tengan sospecha o plena conciencia de la maldad que ejecutan, ¿no? Y por el otro lado, dos personajes que van construyendo una historia muy hermosa entre ellos, de protección, de complicidad, pero que en el fondo es la historia de dos personas que están abrazadas mientras afuera se está viniendo todo abajo y contra ellos, ¿no? Y por último, agrego, creo que en los tiempos que corren, este libro incluso podría funcionar como un tratado para plantearnos el tema de cómo se relacionan los colectivos o las sociedades con la diferencia, el modo en que opera la violencia contra lo diferente a gran escala. Hemos tenido algo de eso en estos días, pero bueno, no quiero entrar ahí por mientras, sino que dejo ahí algunos elementos para poder empezar el comentario sobre este libro. Antonella. Sí, bueno, a mí, no sé si les pasó, me confundió un poco el libro al inicio, en términos de que parece inicialmente ser un libro muy adolescente. Uh-huh. Y es un libro que en Chile está editado por Six Barral. Entonces uno dice, a ver, pero no es en la línea, ¿no? Hoy día hay una gran pujancia editorial en el mundo de los libros adolescentes. Y uno podría decir las primeras 50 páginas del libro van por ese lado, o sea, están escritas desde la adolescencia, no es un adulto pensando retrospectivamente este momento, sino está escrito desde uno de estos dos personajes con un tipo de vocabulario que uno podría pensar y con un tipo de cotidianidad que es súper adolescente. Entonces a mí me pasó cuando estaba leyendo la primera parte del libro diciendo así, pero ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Y por qué Six Barral hubiese sacado un libro de este estilo, no? Editorial de viejitos. Claro, como nosotros. Y de alguna manera de autores consagrados, ¿cierto? Que no estaría como en la literatura juvenil, diríamos, ¿no? Independiente de que yo creo que este libro debería leerse en colegios, en liceos, o sea... Sí o sí. Sí o sí. O sea, da para muchísima conversación. Luego nos damos cuenta de que hay una profundidad en la reflexión que nos propone la autora respecto a la violencia. Respecto al sinsentido de la violencia, hay un diálogo que aparece ya en la segunda parte del libro, en donde finalmente la víctima va a hablar con uno de sus agresores y decirle qué diablo, y la vuelta filosófica que le entrega el agresor es muy densa. Y es difícil es difícil de contraargumentar en términos de cómo se maneja el mundo actualmente, ¿no? Finalmente podemos llegar a eso después, pero en un resumen es como uno de los chicos que le agrede le dice así como, ¿y por qué no? Tengo la razón. ¿Y por qué no? ¿Cachai? Y dice, ¿pero por qué hace mal? Y no, yo estoy hablando del bien y el mal, estoy hablando de que puedo hacerlo. Sí. O sea, soy violento porque puedo. Fin. El diálogo es mucho más denso que eso, pero eso es como y ahí cuando uno entra a esos niveles de reflexión respecto a cómo nos tratamos en el cotidiano, yo creo que ahí ya empieza a volar la cabeza, por un lado, y por otro lado también los niveles, la descripción de la crueldad. O sea, Heaven de Mieko Kawakami tiene varias escenas de tortura, y que no son ni más ni menos que maltrato escolar. El tema es que, claro, yo nunca había visto, yo no estudié en colegio de hombres, y en el colegio de niñas en el que yo estudié, no dudo que haya habido maltrato, pero el tipo de maltrato femenino es distinto. No es tan físico. No es tan físico, pero aquí la descripción de la violencia física es detallada y es muy escalofriante. Entonces, yo creo que esos dos cruces, ¿no? Un poco de la brutalidad material de la violencia y su reflexión filosófica y las consecuencias que eso tiene en los personajes, hace de Heaven una obra superior, no es una cosa que puede ir más allá de la experiencia adolescente, que puede hacernos reflexionar respecto a eso, sin duda, pero también a otras cosas más que la trascienden. Sí, yo estuve... Bueno, Kawakami es famosa por cierta vinculación con la protección de Murakami, ¿no? Hay una especie de apadrinazgo de parte de Murakami. Y a mí, en ese sentido, me parece súper interesante la obra porque, en primer lugar, salvo el inicio, no me parece una obra del registro Murakami, ¿ya?
Tampoco me parece una obra estrictamente japonesa. O sea, por decirlo así, Murakami es literatura japonesa escrita al estilo gringo. ¿Ya? Y esto no me parece del todo... Tiene elementos japoneses porque ocurre en Japón, digamos, pero no tiene... Tiene algo del garbo del idioma y qué sé yo, pero no es estrictamente... Es más sobria. Como es más sobria, no puede ser ni japonesa ni norteamericana, digamos. ¿Me entiendes? No. Entonces, que me disculpen los norteamericanos de las zonas más sobrias, pero el mundo no los conoce por ellos. ¿Cuáles son esas? No, la gente que anda con una pistola y que no tiene mayores intereses en la vida que defender una constitución, ¿no? No esos ciúticos que van al MoMA. No. Sí. Entonces, a mí me pasó que habían ciertas cosas llamativas en términos literarios, ¿no? Primero, que el narrador de la historia, en rigor, no es el protagonista, pero es el personaje que más vemos. Entonces, y claramente la escritora se identifica más con la personaje de la que él narra normalmente las situaciones. Entonces, nos encontramos con una cosa interesante donde la escritora habla desde la voz de un niño varón, ¿ya? Y a través de esa voz refiere al personaje en el cual ella profundiza más, a pesar de que toda la reflexión se hace desde el varón. Sí. ¿Ya? Tienen 15 años para que la gente se identifique. Denuncio aquí que hay mansplaining. Lo iba a decir al final. Pero eso es lo primero, que narrativamente es muy interesante el ejercicio de poner el juego de espejo en una versión muy radical. Y en segundo lugar, a mí me recordó dos obras. Esta visita al museo, a Heaven, ¿no? Heaven, que es y no es una cosa, es un concepto. Entonces, ese juego tiene algo, ¿no?, de ese encuentro de sábado en el túnel, ¿no? Mirando el cuadro, los dos, a través de un juego de espejo nuevamente en el cual te encuentras con el otro, o te desencuentras, o tú crees que te encuentras, y tienes la duda de si te encuentras y todo eso. Pero el resto de la narración a mí me recordó mucho a La muerte de Iván Ilich. O sea, es una escritura bien hecha, pero no digamos así como no egocéntrica, ¿no? Muy despejada, muy limpia, tranquila, a pesar de la desesperación de la situación económica. Entonces, es como es una llanura, ¿no? El relato es una llanura, no tiene grandes montañas, no tiene grandes abismos, a pesar de que todo trata sobre montañas y abismos. Entonces, me pareció muy interesante el tratamiento del tema, porque el tratamiento es completamente opuesto al contenido. O sea, entonces, yo creo que ahí está lo japonés. Bueno, sí. Sí, es que... La paradoja del vacío y lo lleno y esas cosas. No, y además como el melodrama a fuego lento. Sí, pues. Sí. Entonces, no hay una cosa así como italiana, diríamos, así, claro, de donde todo explota, no sé qué. Aquí te cuentan escenas de profunda violencia y de profundo dolor y de profunda soledad, pero sin hacer alarde. Sí, además una distinción que, no sé, de repente como que podría servir para una canción, como entre la trama y el desenlace. ¿Ah? No, porque claro, si uno lo juzga por la trama no es muy japonés, pero si uno lo juzga por el desenlace en el sentido de pegarte por el lado más sensible y dejarte destruido, esta novela es absolutamente japonesa. Sí, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Música, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Parto, porque estábamos hablando, viene perfecto para lo que estábamos diciendo recién. Entonces, dice esta canción: este dolor es tan grande que me cuesta respirar, estoy mirando sin mirar, mi cuerpo se adormece y mis dudas florecen más. Duele, de Carla Morrison. Muy bien. Este dolor es tan grande que me cuesta respirar, estoy mirando sin mirar,
más, nada puedo ya mirar. Voy a caminar por el mundo sin mirar atrás, borrando tu mirada. Voy a darte la distancia, aunque a mi alma duela y me hagas falta en mis días. El silencio es tan fuerte que siente tu ausencia. Es tan duro recordar. Deseo tanto remediar la pesadilla. Juro que voy a despertar. Voy a caminar por el mundo sin mirar atrás, borrando tu mirada. Voy a darte la distancia, aunque a mi alma duela y me hagas falta en mis días. Entonces, ¿por qué la mayoría de vosotros me maltratáis precisamente a mí? Dije. Y tras dudar un poco añadí, y no solo soy yo, también le hacéis lo mismo a Kojima, ¿no? Os burláis de ella porque va sucia y la maltratáis continuamente, ¿no es así? Si es casualidad, como dices, ¿por qué Kojima y yo? Si la única razón es la casualidad, ¿por qué nosotros tenemos que aguantar que nos tratéis así? ¿Kojima? Momos miró de lado, ladeando la cabeza. Ah, sí, vale. Sopló una ráfaga de viento que agitó los árboles. La casualidad, diciéndolo de una manera simple, es el modo en que funciona el mundo, dijo Momose. No solo en lo tuyo, porque ¿hay algo en el mundo que no sea una casualidad? Yo no lo creo. ¿Y tú? Por supuesto. Después puedes buscar todas las razones que quieras, es posible explicarlo todo, pero en el origen de las cosas, lo único que existe siempre es la casualidad. Que tú hayas nacido es algo fruto del azar, y por supuesto que yo haya nacido también lo es. Tú y yo hemos coincidido por casualidad. Aparte, todos tenemos determinadas inclinaciones, ¿no? Y entonces, a veces, por casualidad, te entran ganas de hacer algo, ¿entiendes? Vendrá a ser lo que llaman deseos. A veces surgen así sin más. A veces quieres darle un puñetazo o una patada a alguien, por ejemplo. Y ese deseo que ha surgido así, por casualidad, pues a veces encuentra forma azarosa, las circunstancias propicias para que se puedan realizar. Creo que la situación en la que te encuentras tú es simplemente el resultado de una coincidencia, que se ha dado por casualidad, claro. ¿Por casualidad? ¿Repetí sin comprender el significado? Sí, claro, por casualidad. Tú a mí me importas una mierda. Y yo no tengo ningún interés personal en lo que te están haciendo. Ni Nojima y los demás, aunque esté allí, no pienso nada y no opino nada. Por lo que a mí respecta, eso es todo lo que hay. Es decir, dije en voz baja, que crees que hacerle eso a alguien, que hacer sufrir a alguien, está bien, ¿no? Un momento, dijo Momose con un suspiro. ¿Ahora resulta que hablamos del bien y del mal? Vamos, yo no estoy hablando de eso. Yo solo te estoy explicando las circunstancias. Bueno, Heaven, de Mieko Kawakami, en esta noche de día sábado. ¿Quién gana las elecciones después de eso? Sí. Pensaba mucho, me hizo pensar harto la novela en
en cómo la diferencia se convierte automáticamente en una desgracia, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Y no sé si ahora es peor que antes, pero bueno, a mí, por ejemplo, que me tocó crecer en una población, como que la única manera de sublimar la desgracia de ser diferente era a través de los apodos crueles, ¿no? Entonces, al chico que había nacido con un brazo más corto le decían el charanguito, al que le faltaba una oreja era el taza, y así sucesivamente, bueno, y quedaban para siempre con esos apodos. Y lo digo porque el protagonista de la novela, que es a su vez el narrador, que era lo que leía Antonella recién, tenía estrabismo, ¿no? O sea, o visco, no sé cómo se dice, pero es como, bueno, Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Se le iba un ojo. Para que se entienda, Sí. ¿no? Y se supone que en principio este chico era maltratado por esto, ¿no? Y la verdad es que ahora que existe el concepto bullying, hay políticas en los colegios para enfrentar la situación, pero los mecanismos de las nuevas tecnologías hacen que la crueldad se pueda extinguir, o sea, se pueda expandir a mucho mayor escala. O sea, pueden hacer burla de tu diferencia en plataformas sociales, en redes sociales, en blogs y así sucesivamente. Y claro, cuando uno va a su propia biografía, no es que me quiera poner grave, pero uno va a su propia biografía y se acuerda de todas las veces que nos reímos de alguien porque tenía un defecto físico, porque era peruano, y así sucesivamente, ¿no? Y es increíble cómo cuesta tanto crear una sociedad donde esas cuestiones no sean motivo de desgracia. Ahora, yo no digo que incurramos en el otro extremo, ¿no? Que es el extremo en el que a veces también se llega, que es ponerse políticamente correctos a tal punto de que no se puede ni siquiera hacer mención al tema, ¿no? Pero algo pasa ahí, y cuando pasa en la edad en que la gente es muy chica, las heridas en la personalidad duran para toda la vida. O sea, uno proyecta la biografía de estos personajes hacia adelante y dice, wow, qué pobre y triste adultez seguramente han tenido. No, y además, yo pensaba también en los papás de Momosima, creo que se llama el personaje, Momosima, uno, sí. que él no es, o sea, el líder de los malos, del tipo, y además que se supone que el líder de los malos es un tipo el que le va mejor en el colegio, es el mejor deportista, es el más inteligente, y es cruel y violento, pero de verdad a un extremo duro. Y este es el segundo, pero que es como que a él no le importa mucho, nada. Pero yo pensaba en esta lógica, ¿no? En esta lógica llevada al cotidiano, pero también a la política, a la lógica comunitaria, desde el punto de vista que un poco lo que le dice Momosima al protagonista, le dice, bueno, pues si nosotros te hacemos eso y tú no haces nada, es culpa tuya, ¿no? Y uno dice, bueno, esta es la misma lógica de que los pobres son pobres porque quieren. Es como, yo no me hago cargo de mi poder y mi privilegio, y creo que es normal violentar al otro hasta el extremo, en este caso, de dejarlo en el hospital. Ahora, lo brutal es que los chicos muchas veces se ponían en ese lugar, o sea, también hay una cosa que es muy inevitable en ellos, como de una suerte de masoquismo. Bueno, ahí es ella, ¿no? O de estoicismo, no sé cómo decirlo, pero es como aceptar a lo cristiano, ¿no? No es una sociedad cristiana, pero aceptar el maltrato casi como un mandato divino, ¿no? Bueno, eso es lo que hace ella, sí. Pero, o sea, para terminar con la lógica así como del mal, uno podría pensar de la crueldad, es decir, bueno, si al otro le pasa eso, no es culpa mía, aunque sea yo quien está ejerciendo la violencia, ¿no? El otro es el culpable porque se puso en ese lugar y porque no hizo nada para salirse de ese lugar, ¿no? Y luego, para darle sentido a aquello, el personaje de Kojima, que es la chica, ella construye un relato trascendente respecto a su maltrato. Y ella dice, esto tiene que pasar porque este es nuestro rol. Y eso es súper terrible, porque cuando él intenta hacer algo, el protagonista intenta hacer algo para salir de ese rol, como operarse los ojos, siente que la está abandonando. Y ella es la única persona, la única amiga que ha tenido. Entonces es súper complicado el entramado de los vínculos, ¿no? Y de los lugares de poder en esos Porque vínculos. ese soy yo en el fondo. Claro. Ese soy yo, y si no lo soy... ¿Qué soy? Entonces, ¿y cómo me relaciono contigo cuando estamos relacionados desde nuestras heridas? Porque él es el visco. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si remedia su situación, deja de ser él, ¿no? Deja de ser él, y además, ¿cómo van a estar ambos tratando sus heridas si la herida principal de él se ha extinguido? Y la de ella no se puede extinguir porque es más profunda, es más, está en su personalidad, está en su forma de comportarse también. En su identidad. En su identidad. Ella se identifica con ser maltratada. Pero tenemos un problema
necesitamos acercamiento electrónico, diría el profesor A ver. Mario Casas. Kojima. Ah. Tengo aquí la respuesta, a ver. Kojima. Ah, Es muy decir, bien. yo siempre supe que hablaba japonés, pero no lo sabía. Kojima. Kojima. Ah, muy bien. Yo pensé que era posible Kojima. Usted no lo No lo diga. No lo diga. Kojima. Sí. Kojima, Hiria. Ok. Entonces, yo creo que sí, que la gracia de la obra es que engancha los modos de integración entre las personas, los modos de construcción de afecto, son muy misteriosos en él y son muy complejos. Y entonces aquí nos muestran dos relaciones que se ensamblan a partir de sus heridas. Y donde efectivamente el discurso de ese muchacho poderoso y violento, ¿no?, de ese superhombre, ¿no?, es un discurso que es plenamente cierto, cínicamente cierto. Es muy racional. Y es que además, que está, Bueno, es supremacismo en estado puro. el supremacismo. Sí, Y la gracia del supremacismo justamente es que está diciendo algo que en cierto modo es cierto. En tanto que, no en tanto que sea natural el supremacismo, sino que en tanto el poder funciona así. Es fácticamente cierto, claro. Es fácticamente cierto. Sí. El poder funciona así. Y las personas, la persona que está siendo violentada, su única forma de desafiar al otro vendría a ser exponerse nuevamente para demostrar, alguna vez que le funcione, demostrar que no le afecta. Cosa que es imposible porque además hay cosas físicas, ¿no? Entonces, pero entonces entras en una etapa en la cual necesitas llegar a un nivel de estoicismo, de entrenamiento gigantesco, y ese estoicismo naturalmente puede ser un aprendizaje y te puedes llegar en algún momento, pero se demora. Y O al martirio derechamente. O derechamente al martirio. Y esto, de hecho, esta novela se considera una novela, al fin y al cabo, no solo sobre el acoso, sino que también sobre el suicidio. ¿Ya? Porque detrás de todo esto está la pulsión de muerte constantemente en esto, sobre todo en ella, por supuesto. La escena casi al final, donde ella se desnuda y se expone por completo. Esa escena es de una... Cuando ya había decidido dejar de comer. Claro, es mortuoria por completo. O sea, estamos allí presenciando el momento de una muerte lenta, de una muerte... Porque el suicidio violento tiene algo de vida. Tiene un momento Claro, erótica, de energía. De vitalidad como la de la vitalidad. explosión cuando algo se extingue, ¿no? Exacto, Sí. pero en cambio esto es la muerte completa. O sea, es la muerte de la depresión que es lenta, corrosiva y que va eliminando lentamente los órganos, la parte viva de tu organismo y de tu mente y va fortaleciendo todo lo que se muere, lo que se va extinguiendo. Entonces, creo que en ese sentido la obra no... eso habla bastante del diseño, ¿no? Un diseño muy cuidado para poder llegar a representar en todas sus formas el fenómeno de la violencia de una manera tal que es la violencia en estado, bueno, a fuego lento, decían ustedes al principio, una cosa así. Es Sí. durísima. A mí me pareció que es de esas novelas que cuando uno entra, porque además está contada en primera persona, entonces uno empieza entra desde la subjetividad del personaje, es muy difícil de soltar, pero al mismo tiempo es como a mí me pasó, hay escenas profundamente violentas y detalladamente descritas, que era como, yo no puedo creer que haya adolescentes que le hacen esto a otros adolescentes. O sea, y además aquí no está involucrado, o sea, no hay razones. Eso yo creo que es lo más brutal, ¿no? No, lo más heavy es que hay niños más chicos que hacen lo mismo con niños de su edad. O sea, es como... O sea, para que la gente se imagine, hay una escena que es muy, muy brutal en donde lo llevan a un gimnasio, le ponen una pedazo de pelota en la cabeza y lo empiezan a patear en la cabeza. Así, y paran cuando termina ensangrentado. O sea, uno dice, ¿cómo no se murió, no? Y es como... A ver, no hay una venganza, no hay ningún sentido más que hago esto porque puedo. No hay una idea de justicia, no, es pura, profunda maldad. Sí. Y eso es muy impresionante de ver en su transparencia, probablemente. Pero no hay excusas para esto. Eso nos lleva a una pregunta antropológica,
Porque viste que según lo políticamente correcto, los niños no son capaces de discernir el bien y el mal, y por lo tanto uno no podría decir, no sé si a los 15, pero imaginémonos un poco menos, que lo que ahí está operando es maldad. Pero bueno, ¿y si no es maldad, qué es? ¿De dónde viene? ¿No? O sea, No, yo creo que eso es lo que se pregunta el protagonista. ¿quién le enseñó a alguien que todavía no aprende lo que es la maldad a actuar con maldad? ¿No? Es una... Es loco eso, ¿no? Porque, bueno, todo esto de que no saben lo que es la maldad está en el corazón del concepto jurídico de lo inimputable, de que nunca son victimarios, y así sucesivamente. Pero bueno, esto es realmente increíble. Y, Anto, déjame decirte, esto ocurre, pero en miles de colegios en el mundo. O sea, está ocurriendo ahora, ¿no? Sí. No, quizás no al punto de dejarlos sangrando, pero también. También, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo cuando estuve en el colegio lo vi muchas veces. O sea... Yo creo que en ese proceso de crecimiento, bueno, los niños, podríamos decir, conocen dos formas de poder fundamentalmente, desde muy bebés. El bebé aprende que su principal fuente de poder cuando es muy débil es la manipulación, ¿no? ¿Ya? Entonces, y los niños son maestros de la manipulación, aprenden muy bien ese poder. Y que esa es la versión del poder blando. Y después comienzan a descubrir que tienen la fuerza para someter al que es más débil, y a su vez tienen la debilidad para ser sometidos por los que son más fuertes. Y entonces comprenden esa otra dimensión del poder. Esas dos dimensiones del poder, en su uso arbitrario, ambas, son corrosivas, son destructoras. La manipulación de un modo muy colateral, muy indirecto, pero muy, muy tremendo, muy, muy tensionante psicológicamente para quien es la persona manipulada en el fondo, y la violencia física, ni hablar, porque eso es psicológico y físico, entonces, y es inmediato. Entonces, ese aprendizaje del poder, yo creo que es un aprendizaje... Es una de las alfabetizaciones más complejas que conocemos como seres humanos, considerando que además los seres humanos somos mamíferos, ¿ya? Y que por tanto defendemos territorio, por tanto que sentimos que hay un espacio que tiene que ser nuestro, y que tenemos que disputarlo, y entonces hay una serie de cosas que están también de base, que son difíciles de administrar. Todo ese proceso en la juventud, en los niños. Y si a eso le sumas eventualmente situaciones en los hogares, padres violentos, situaciones muy complejas en ese sentido, bueno, ni hablar. Y la violencia produce una cosa mítica, además. O sea, cuando alguien es muy violento, por ejemplo, a mí me pasaba que uno de mis hijos llegó y me cuenta en un momento que estaba siendo víctima de acoso, y entonces le digo, ¿y quién es? Tal. Entonces... Y cuéntame, entonces me dice, no, es el más inteligente, es el más rápido, el más fuerte, es el más esto, el más... La mitad de esas cosas o más no eran verdad. No eran ciertas. Es alguien que está fuera de rango, ¿no? Es alguien... La violencia construye un mito alrededor, ¿ya? Por decirlo así, ¿ya? Pinochet era harto menos importante en la dictadura de lo que todos decimos. ¿Ya? Era el que estaba a cargo de la violencia. Sí, estaba pensando... Esa era su pega. Sí, estaba pensando que Putin probablemente va muy en esa línea, ¿no? Entonces, en la construcción de ese relato de masculinidad, claro, también. Exacto. Entonces tú construyes una violencia que se convierte en mítica alrededor, donde otros poderes quedan anexos a ese poder básico. Pero no es cierto. Después descubrimos que la historia de ese muchacho era más bien una historia triste, muy dura, ¿ya? Y descubrimos entonces que era mucho más complejo, pero que sin embargo obviamente eso no lo justificaba, ¿me entiendes? Pero estaba entonces tú te das cuenta que están esos bordes, esa construcción. Otro de mis hijos en un momento así como andaba muy pesado, andaba así como y muy desafiante, y contestaba así como, ¿y por qué? Porque puedo. ¿Ya? Yo ahí no parlamenté, debo decirlo. Sí. A gritos. Así.
Me dices una vez más porque puedo el castigo. O sea, es que eso pensaba, ¿no? Y no estamos pasando de tiempo, pero estaba pensando en un poco en lo que tú decías, este aprendizaje de los límites, ¿no? Y cuánto, yo insisto, no soy madre, así que lo pregunto más bien como curiosidad, ¿no? Pensando en todos estos discursos contemporáneos respecto a la enseñanza respetuosa, ¿cierto? Y a la independencia de las niñas para poder tomar sus decisiones, etcétera. Pero los límites nos entrenan para, o sea, cuando no te es evidente que tus acciones pueden tener una consecuencia negativa para la vida de otro, a veces eso hay que generarlo a partir del límite, ¿cierto? Porque si no, no se aprende. O sea, es como esta idea de, claro, ¿cómo evitamos crear sociópatas? De alguna manera. Pero hay una parte que no es societal, que es natural, es salvaje. O sea, en el mundo natural, el que tiene más fuerza la usa, punto. Claro, pero... Es como... bueno, yo que tengo un hijo más grande que no es un abusador, nunca ha sido una personalidad abusiva, pero yo lo veía cuando era chiquitito como los niños más grandes, y cuando Cristóbal creció, no es que hiciera lo mismo con los más chicos, pero más de alguna vez lo pillé, ¿no? Es como el que tiene más fuerza la usa, po. Claro, pero también sabemos... De hecho, se supone que lo societal es construir un armatoste que te permita... administrar eso. Claro, pero también sabemos que esta lectura que se hizo inicial de la evolución de los más fuertes, básicamente, ¿no? Esta lectura del poder desde Darwin, hoy día está bajo cuestionamiento desde la idea de que es mucho más eficiente, incluso para el individuo, la colaboración comunitaria. Entonces, ahí hay como una tensión que no necesariamente es práctica en lo inmediato, entonces se tiene que entrenar. Sí, pero mira, la sociabilidad es un aprendizaje. Sí, pero ahí yo no me las quiero dar de biólogo ni de Maturana ni de Varela, pero esa descripción de la colaboración que hacen los biólogos, que hace Maturana, que hace Varela, funciona más bien a nivel molecular. Porque vamos a decirlo así, como en el reino animal, lo que opera es lo otro, po. O sea, pero no siempre, po. O sea, operan los gorilas, pero no los bonobos. Eso estoy diciendo. Está bien. No, está bien. Pero si hay una oveja... Pero nosotros habríamos interrumpido transmisión si fuéramos bonobos. Sí. Pero si hay un cordero muerto... Pues no hubiéramos ido a pasarlo bien, pues si fuéramos bonobos. Si hay un cordero muerto... Que por lo general lo caza el zorro, porque el zorro es cazador, y el cóndor es carroñero. Lo vi con mis propios ojos. ¿Quién se come al cordero? ¿Se lo come el zorro o se lo come el cóndor? Se lo come el más fuerte, o el más hábil. No es que el zorro empiece a parlamentar con el cóndor para decirle, no, comámonos el cordero a media. O sea, en el mundo animal eso no existe. Claro, pero porque... Cuando son especies distintas. Es que eso te iba a decir. Sí. Eso te iba a decir, porque ahí estamos hablando de como la pirámide. Sí. Pero oye, no, ultrapasamos, quedaron como 4.000 comentarios, pero llevamos 20. Pero vamos, algún día buscaremos alguna buena excusa para hablar del tema de los límites. O sea, yo soy de la vieja escuela, ¿ya? O sea, en el sentido que los niños necesitan un mapa, sí o sí, con tener la angustia existencial con un mapa muy claro, con límites súper claros, que tú los respetes. Si tú no los respetas, no hay nada. O sea, que tú los respetes es una exigencia muy dura para los padres, porque tú tenés que... Entonces a mí lo que no me gusta de la tesis más laxa es que siento que a veces es por comodidad de los padres. Sí, claro. Sí. Entonces, a mí me gusta. Porque imponer límites es un ejercicio desgastante. Cacho, y porque castigar es un cacho, porque tú estás castigado mientras el otro está castigado. Sí, absolutamente. O sea, lo castigué y lo echo de menos. Pero tal cual. Un clásico, ¿no, Alberto? Bueno, en fin. Vamos. The Cure, Just Like Heaven. Perfecto, vamos a eso.
as angels dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream, you're just like a dream. Lift me into shape. I must have been asleep for days. Your moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. I stole the only girl I loved, drowned her deep inside of me. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, just like heaven. Me arrodillé. Cogí una hoja y la contemplé. La hoja tenía un peso que yo ignoraba. Poseía una frialdad desconocida. Tenía un contorno. Un torrente de lágrimas imparable empezó a brotar de mis ojos y, mezclado con aquellas lágrimas, el mundo que había aparecido ante mis ojos nacía y renacía una vez tras otra. Todas las cosas eran hermosas. Al final de aquella alameda que había cruzado en tantas ocasiones, yo veía por vez primera un lado opuesto que relucía con luz blanca. Y yo lo sabía. Las lágrimas seguían brotando de mis ojos y a través de ellas el mundo tomaba forma por vez primera. En el mundo existía, por primera vez, profundidad. El mundo tenía otra orilla. Me esforcé en abrir mucho los ojos. Todo lo que se reflejaba en ellos era hermoso. Lloré allí, de pie, rodeado de tanta belleza, pero yo no estaba en ninguna parte. Podía oír cómo las lágrimas caían. Todo lo que se reflejaba en mis ojos era hermoso, pero aquello solo era belleza. Era solo una forma de belleza que no podía enseñar a nadie, que no podía compartir con nadie. Heaven, de Mieko Kawakami, esta noche en la República de las Letras. Antes de que hagamos lo que siempre hacemos en el tercer bloque, decir que hay algo que es consustancial a este programa, que son las bromas. ¿Eh? De hecho, nos hemos reído porque hay mucha gente que piensa que este es un programa como de humor. Sí. Y quizás a veces ha sido hasta más que de literatura. Pero no sé si les pasó o no sé si se han dado cuenta que en este programa prácticamente no hemos... Es que es muy duro. Yo le decía antes de llegar que como que traté de hacer algún tipo de giro hacia el humor negro, por ejemplo en la elección de las canciones, como lo hemos hecho tantas veces para sublimar el contenido de la novela, pero en este caso... Es difícil. No, y creo que no se debe a que el sistema me ha ido edulcorando. Es que además el libro carece de ironía. Sí. Claro. No tiene ni una sola ironía. Entonces no hay ningún guiño que ni siquiera... La ironía tiene la gracia de que a veces hay un 17% de ironía. ¿Ya? Y ese juego es muy interesante, pero aquí no hay nunca nada de ironía. Entonces, por eso también decía que es como la muerte de Iván Ilich, cuando Tolstoy toma la decisión de vida de no escribir nunca más cosas grandilocuentes, de nunca más usar la hipérbole, de nunca más lo glorioso, lo hermoso, lo gigantesco. No, la cosa cuidada, pero un tejido sutil, tranquilo, y obviamente sin ironía, muy respetuoso, digamos, muy respetuoso de lo que estás tocando. Sí, bueno, y además probablemente, o por lo menos a mí me pasa, que era lo que decía Pato antes, ¿no? Que aquí no estamos leyendo, aunque es una novela, no estamos leyendo ficción. Yo creo que eso es lo más doloroso de Heaven, de que mientras tú lo estás leyendo, mientras nosotros estamos haciendo este programa, hay millones de adolescentes en el mundo que están sufriendo lo que Mieko Kawakami relata en este libro. Entonces también yo creo que por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? De decir que difícil que esto siga sucediendo. Y claro, lo que ella trata, o por lo menos a mí me dio la impresión, es como por último abrirnos una ventana a quienes no hemos sido testigos o cercanos a un nivel de violencia a este estilo. Yo le decía al Pato, yo estudié en un liceo de niñas, entonces, claro, nosotros tenemos otros códigos para ejercer la violencia. No es que no hubiese, seguramente había, a mí no me pasó, pero claro,
a mí la brutalidad del libro, la violencia del libro y la concreción con que está descrita esa violencia, a mí me dejó muy conmovida. Es de verdad un libro de terror. Mira, la gran victoria es lograr llegar a reírte tú de aquello de lo cual se ríe el resto. Pero ese lugar está prácticamente vetado para todo el mundo. O sea, es muy difícil lograr llegar a ese lugar. Cuando pienso en estos dos personajes, yo digo, no es que estén a años luz, están a siglos luz de poder llegar a ese lugar. Y me acordé porque en la semana hubo un tuit a propósito de la acusación constitucional contra Ávila, que fue el jaque mate, fatality, llámenlo como quieran, porque publican una foto del diputado Undurraga que había votado en contra de la acusación contra Ávila, un meme en realidad, donde él aparecía como sepulturero de Chile Vamos, ¿no? Y bueno, para quien no lo sepa, el diputado Undurraga le falta un brazo y una pierna, ¿no? Entonces el diputado Undurraga agarra el meme y lo publica él y dice: es la primera foto que tengo donde aparezco con 2 brazos y 10 dedos. Muchas gracias, estoy emocionado. Con ese solo tweet destruyó destruyó toda la operación. Sí. Pero obviamente para llegar a ese lugar tiene que haber habido un trabajo de toda la vida, po. Y una precisión en el timing, ¿no? O sea, como decir, ¿cómo chuteo la pelota al córner así, pero con escándalo? Es muy difícil tener la oportunidad primero, porque hay oportunidades que se dan para eso. Pero efectivamente... la distancia crítica. Claro. O sea, tú tienes que... es una educación en la espera. O sea, es una educación en la espera de saber, de poder tener la tranquilidad de saber que puedes esperar que en un momento tú estés sano para afrontar esa situación. Que tú le puedas contestar. Lo más difícil para los niños es que no se sienten en condiciones de poderle contestar. Tienen las respuestas y no las pueden dar. Ahora, se nos va el tiempo. Yo solo quiero decir que por lo menos yo me obsesioné y sigo dándole vuelta, no por el sentido de las víctimas, porque tanto Kojima como el protagonista hacen un camino y tienen sus razones, ¿no? A mí lo que me mata es la sin razón del violento. Es como, no quiero ser espurio en esto porque en el libro no hay nada de contenido a gran escala, ni superestructural, ni un discurso político, pero esto mismo uno puede servir para una reflexión de lo que ocurre en las sociedades cuando se empieza a perseguir a determinados grupos por características que son ajenas a la propia voluntad de los grupos. No hablo de discriminaciones a la migración o a ciertos grupos por ciertas apariencias o por orientación sexual, en fin. Y agregar algo más, que para algo edificante sirvan los grupos de WhatsApp de apoderados del colegio, que son lo peor que puede existir. He estado ahí. Recomienden este libro. Recomienden este libro. O sea, si tienen problemas de bullying, este es un libro que está muy bien para leerlo en las comunidades educativas, para persuadir a los profesores que eventualmente los incluyan en algún programa académico. Creo que ahí funciona muy bien. Sí. Mira, y me acordé de una anécdota muy pequeña. Me pasó en un grupo de WhatsApp de apoderados, último día de clase, una mamá sube la foto de la polera de su hija llena de sangre por un ataque de una compañera, ¿ya? De 8 años. ¿Ya? Y yo lo veo como 2 horas después de que lo publica y ningún apoderado había dicho nada. Nada. Es muy duro. Es muy fuerte. Es muy duro, porque además si dices algo tienes que hacerte cargo. Y la chica, la niña atacada era coreana. Entonces, o sea, y nadie había dicho nada. Entonces, no, es muy fuerte. Además, es muy de adultos hacernos los locos. Oye, tenemos que despedirnos, pero antes. Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, ahí en Macul, con Irarrázaval. Librería Clepsidra está también en redes sociales, Clepsidra Libros en Instagram, Librería Clepsidra en Facebook. Puede entrar a la página web, por supuesto, también. Y en la página web usted puede encargar libros, le llegan a su casa cómodamente en muy poquitos días. Así que un servicio de excelencia al respecto. José Pedro Alessandri 94, Macul con Irraza, a la salida del metro Chile, España. El teléfono, el 222-55706. Alexis y Pato Núñez dicen, corten. Sí, no, bueno. Ya, nos vamos. Eso, entonces. Ha sido un placer. Chao. Cuídense, chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.